pareciera como que es a nivel de servicios de salud algo muy nuevo. Sin embargo, esto es un tema que, así como otras organizaciones, también el sistema de salud de muchos países está preocupado por cómo nosotros estamos impactando algo tan importante como es nuestros ecosistemas y, por supuesto, la salud de nuestro planeta. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación. Solo le voy a agradecer que me confirmen si la ven por ahí. Sí, señora, se observa clara. Muy amable. Gracias. Bueno, para poder hablar de hospitales verdes, tenemos que platicar de verdad o hablar de un fenómeno que todos conocemos, del cual todos hablamos y del cual todos vivimos, especialmente por las consecuencias que pues este fenómeno está causando desde hace muchísimos años. De hecho, hemos hablado en nuestros países, en América, Europa, Asia, Estados Unidos, acerca de lo que es el cambio climático. Entonces, hablamos mucho de ello, sabemos de los efectos, sabemos y lo vemos en las noticias, etcétera, de cómo las olas de calor y frío cada vez son más intensas, más prolongadas, más frecuentes. Vemos las sequías, pero muchas veces en realidad no estamos conscientes de que esto ha venido de muchos años atrás, de siglos atrás, donde tal vez el cambio de la temperatura entre 1 o 2 grados parecía que es poco. Sin embargo, todos hemos visto que el impacto que estas consecuencias tiene en la salud de todos los habitantes ha sido desastrosa. Y muchísimo más impactante todavía en aquellos países o sectores más vulnerables, ¿verdad? Países como los nuestros, donde quizás el acceso a los servicios de salud no es tan fácil o es tan escasa. Entonces es muchísimo más el impacto que nosotros podemos ver en nuestros países. Entonces, ¿de dónde viene esto? Tenemos que hablar de algo que se llama el efecto invernadero. Tenemos que saber de que el efecto invernadero en realidad es un fenómeno natural, ¿verdad? Si no existieran, por ejemplo, en la atmósfera hay gases que se le llaman los gases de efecto invernadero. Son gases que se encuentran en forma natural ¿cómo se llama? En la atmósfera, que se producen. De hecho, el planeta los produce en forma natural. Y pues aquí podemos representar los 3 más importantes, ¿verdad? Déjenme poner el puntero. Ok, lo que es el dióxido de carbono, el óxido nitroso y lo que es el metano. Estos gases invernadero lo que hacen o permiten es que la radiación solar entre en la atmósfera, estos retengan cierta cantidad de calor y los rayos que emanan desde la Tierra regresen hacia la atmósfera, ¿sí? Reteniendo esa capa ya de gases invernadero, que por eso se llama gases de efecto invernadero, retengan cierta cantidad de calor. Si este efecto no existiera, la Tierra sería muy fría. Imagínense que sin esta capa de gases invernadero, nuestro planeta probablemente la temperatura sería por ahí por menos 18 grados. Entonces, estos gases invernadero permiten que haya vida en nuestro planeta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la producción de estos gases invernadero se ha intensificado o aumentado en forma muy preocupante por las actividades que los seres humanos tenemos. Ahí les voy a mostrar un cuadro de cómo ciertas actividades, incluso nosotros todos los días, al momento de encender un bombillo, al encender nuestros celulares, al encender o incluso al momento de disponer de los desechos, la basura de nuestros hogares, contribuimos de cierta manera en la producción, especialmente de dióxido de carbono y de gas metano. Entonces, hay muchísimos más gases de lo que naturalmente debería haber. Entonces, esa alta concentración hace
que el calor proveniente del sol, ¿verdad?, de la radiación solar, se concentre más. Y eso hace que ocurra lo que conocemos todos como el calentamiento global. Y ahí, como les puse, pues el calentamiento global se refiere al fenómeno de aumento de la temperatura media global. Y obviamente ese calentamiento también es el calentamiento de la atmósfera terrestre y por supuesto de los océanos. Todos hemos escuchado, y hay un video de, no recuerdo ahorita cómo se llama, el glaciar que está en la Argentina. Vilmita después me puede ayudar, se me fue ahorita el nombre, pero como hay fenómenos donde, ¿perdón? Antártida. No, en la Argentina hay un famoso glaciar. Perito Moreno. Perito Moreno, correcto. El glaciar Perito Moreno es un espectáculo. Las personas que van al sur de la Argentina y hacen ese viaje van a ver ese enorme glaciar. Pero más aún lo vemos como un espectáculo cuando se van rompiendo partes del glaciar. Pero sin embargo, eso es, de acuerdo a los científicos, pues obviamente el derretimiento de esas grandes glaciares es parte de ese efecto que hemos logrado nosotros hacer como seres humanos en forma negativa, ¿sí?, hacia nuestro medio ambiente. La fuente de gases invernadero, pues hay fuentes naturales, como les decía, estos gases se producen en forma natural, ¿sí? Las fuentes naturales son las plantas en descomposición y animales que mueren, entonces de ahí viene la producción natural, digamos, del dióxido de carbono, los incendios forestales naturales, las erupciones volcánicas, etc. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, como parte de ese desarrollo industrial, etcétera, pues hemos aportado una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera a través de la combustión de petróleo, del gas y del carbón. Y por supuesto que ese también desarrollo de las comunidades y el incremento de la población ha llevado a deforestar muchas de las áreas, y eso, recuerden que los bosques ayudan a mantener un ecosistema que permite que pues se mantenga un equilibrio. Al no haber bosques, debido a la deforestación y a la invasión humana, por decirle de alguna manera, también ha hecho que aumente la producción de dióxido de carbono y por ende la acumulación en la atmósfera. El gas metano pues se produce por descomposición de la materia orgánica y pues la fuente humana es todos estos vertederos o estos rastros, le llamamos aquí en Guatemala, donde sacrifican a los animales para poder vender el producto de la carne. Y el otro gas importante, hay otros como los hidrofluorocarburos y los perfluorocarburos, que también son parte de esos gases invernadero, pero estos tres, incluyendo el óxido nitroso, son quizás los más importantes, ¿verdad? El óxido nitroso, pues en realidad se encuentra en forma natural en las bacterias del suelo, que es lo que ha hecho que aumente la concentración o la producción de óxido nitroso en el ambiente, pues el uso de fertilizantes, ¿verdad? Que básicamente son a base de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Obviamente los combustibles que utilizan algunos motores de combustión interna, etcétera, ¿sí? Hay otro término importante que les quiero traer antes de hablarles ya de hospitales verdes, es lo que se le llama la huella de carbono. La huella de carbono no es nada más que la medición de la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten por efecto ya sea directo o indirecto de una persona, de una organización, de un evento o de un producto. Ya les voy a explicar un poquito más adelante qué significa. Pero digamos, ya hay calculadoras, imagínense, ya hay calculadoras en la cual cada uno de nosotros podemos saber cuál es la huella de carbono que tenemos, o sea, qué tanta emisión de gases invernaderos generamos debido a las actividades diarias que nosotros en lo individual hacemos, ¿verdad? Para el cálculo de la huella de carbono, ya en general puede hacerse en tres ámbitos, ¿verdad? A nivel de una organización, ¿verdad? O sea, un hospital, una fábrica, etcétera, y que básicamente abarca toda la actividad de la empresa.
aparte de a nivel de productos o servicios, que básicamente comprende todo el ciclo de vida del producto o de la generación de un servicio, y un evento que hablamos ya de actividades particulares. ¿Cuál es el alcance para el cálculo de la huella de carbono? Entonces, cuando hablamos de alcances, es de dónde se generan estos gases de efecto invernadero. El alcance 1, pues, se refiere a la emisión que generan directamente los establecimientos de salud o las empresas como tal, ¿sí? El alcance 2 son emisiones de gases de efecto invernadero indirectas que son generadas por fuentes de energía comprada. Energía comprada, estamos hablando de cuando adquirimos una caldera, el diésel que utilizamos, cualquier otro tipo de fuente de energía que no produce directamente los establecimientos de salud. Y el alcance 3, fíjense qué interesante, son todas las emisiones provenientes de la cadena de suministro del sector. Ya les voy a mostrar ahí qué porcentaje de esa emisión de gases de efecto invernadero está en cada uno de estos niveles o en cada uno de estos alcances. Y de verdad que es bien preocupante. Entonces, ¿qué tiene que ver la crisis climática y el sector salud? Pues como les decía, sabemos que el cambio climático ha traído muchas enfermedades o muchos efectos a nivel de la salud de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, aquí esta gráfica básicamente me gustó, es de un informe de una institución, de una ONG que se llama Salud Sin Daño. Ya les voy a platicar un poquito acerca de este organismo. Pues básicamente, por ejemplo, con el aumento de las temperaturas, hay un calor extremo y las condiciones obviamente de tiempos mucho más severas. Entonces hablamos de lesiones, de muertes incluso por condiciones extremas de calor, enfermedades relacionadas con el calor, y van a ver ustedes que en muchos de ellos habla sobre el impacto en la salud mental. En el aumento, por ejemplo, en el nivel de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que sucede? El aumento en el nivel de dióxido de carbono puede provocar, ¿cómo se llama? Desnutrición, enfermedades diarreicas, provenientes básicamente del impacto que hay en el suministro de agua potable en las comunidades. Y así como pueden ver ustedes, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, básicamente hay un impacto en la calidad del agua, ¿sí? El hecho de que se derritan los glaciales y haya más agua, un nivel en los mares más alta, no significa que sea agua que pueda ser consumida por el ser humano, ¿verdad? Pero fíjense bien que hay algo que cuando hablamos de servicios de salud, ahí les tengo un videíto que habla precisamente de cómo es que la preocupación a nivel médico pues, inició. Recordemos que en el juramento hipocrático decimos que por lo menos los médicos, lo primero es no hacer daño. Y esta premisa aplica también a los servicios de salud. Pero fíjense bien qué contradictorio. La huella climática, o sea, esa emisión de gases invernaderos en el sector salud, equivale al 4.4% de las emisiones globales netas. Es un montón, como decimos en Guatemala, ¿sí? Eso equivale a 2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Sí? El dióxido de carbono equivalente es una medida, los que son ingenieros lo sabrán mejor, pero yo no puedo imaginar que es una gigatonelada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es no hacer, lo que estamos haciendo es todo lo contrario a lo que supuestamente nosotros estamos haciendo como sector salud, y lo que estamos haciendo es haciéndole daño a la comunidad, ¿sí? El otro dato estadístico importante es que la huella climática global del sector salud equivale a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de 514 centrales eléctricas de carbón. Digamos que estos dos datos estadísticos, lo que yo les quiero poner en evidencia es que nosotros como sector salud también estamos provocando un serio daño a nuestro planeta, y por ende también estamos haciendo daño a nuestras comunidades. ¿Okay? Entonces, como les decía, hay 3 alcances. Imagínense que las emisiones que emanan directamente de establecimientos de salud, estamos hablando del 17%, ¿verdad?
de las emisiones de gases invernadero a nivel global. Las emisiones indirectas generadas de fuentes de energía ha comprado un 12%, pero miren el impacto que tiene la cadena de suministros en el sector salud cuando hablamos de emisiones de ¿cómo se llama?, de gases de efecto invernadero. Entonces, hay muchas intervenciones que están haciendo distintos países, pero especialmente distintos servicios de salud, para poder reducir de alguna manera el impacto que la huella de carbono a nivel del sector salud se está dando, ¿verdad? Huella climática o huella de carbono son lo mismo. ¿De dónde emitimos o producimos nosotros gases invernaderos? Entonces aquí solamente algunos ejemplos, pues básicamente por consumo de combustible en las calderas de climatización, por ejemplo en países donde las temperaturas son muy extremas, el uso de aire acondicionado en climas muy calurosos, o el uso de calentadores ambientales para poder soportar el frío, por ejemplo, el consumo de combustible en los vehículos, de atención domiciliar, estamos hablando de las ambulancias, por ejemplo, todo lo que son combustibles para los grupos electrógenos, lo que tiene que ver con electricidad, los gases refrigerantes, el consumo de equipos de anestesia. El óxido nitroso es un anestésico que se utiliza mucho todavía en cirugía, y entonces la utilización de ese tipo de anestésicos también aporta óxido nitroso al ambiente. Por ejemplo, las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por energía, ¿sí? Y básicamente están asociadas al consumo de energía eléctrica. Y por último, otras emisiones que básicamente son emisiones de gases invernadero que probablemente están fuera del alcance de la organización. Quiero que no pierdan de vista este cuadro, porque para poder hablarles, en lugar de darles una amplia explicación, porque esto no daría tiempo, tengo algunos ejemplos de algunas intervenciones que se han dado incluso desde el año 2000 a la fecha para poder lograr reducir la huella de carbono a nivel de servicios de salud. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con ese planeta en el cual vivimos, del cual nos alimentamos, del cual disfrutamos? Yo no sé ustedes, pero yo disfruto muchísimo de los paseos en Guatemala. Y me imagino que Colombia también, yo no conozco Colombia, pero en Guatemala tenemos una gran diversidad de microclimas que también están siendo afectados por este cambio climático. Si ustedes quieren ir a la playa, pues estamos a 2 horas de la ciudad de Guatemala a la playa. Si queremos ir a un bosque lluvioso, también estamos a 4 horas. Entonces, somos países privilegiados, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para poder reducir de cierta manera el impacto de esa emisión de gases invernadero que estamos haciendo? Pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en el sector salud. Entonces, hay un libro que se los recomiendo, estoy tratando de conseguirlo, se llama Greening Healthcare. Es de una doctora de apellido Herwin, que escribió un libro de acuerdo a la experiencia de ese impacto negativo que estamos teniendo nosotros como sector salud hacia nuestro planeta. Y básicamente lo que dice ella es que la relación entre hospitales y medio ambiente, la verdad que se define por una abrumadora contradicción, dice ella. Dice, mientras los servicios de salud brindan atención médica a cualquier costo, porque por eso existimos los servicios de salud, con la idea de brindar servicios que resuelvan problemas de salud, la huella ambiental o la huella climática o la huella de carbono, la forma en que lo querramos decir, contribuye a hacer daño a la comunidad. Imagínense qué contradictorio esto. Entonces, como les decía, los alcances, ¿verdad?, del sector salud, pues básicamente se da en estos diferentes niveles. Fíjense bien que cuando hablamos de este 71% que generan las cadenas de suministro, son incluso emisiones de gases que nosotros ni siquiera lo pensaríamos. Imagínense que vienen del transporte y distribución probablemente de la materia prima, el procesamiento de los productos que se van a vender, el uso de los productos que se venden, verá la utilización de la energía eléctrica, básicamente la forma en que si estamos tratando adecuadamente o no los residuos, y obviamente todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros. Entonces,
a veces solo pensamos que nosotros como institución estamos haciendo emisiones directas de gases de invernadero. Pero hay otra parte muy importante en la cual nosotros debiéramos hacer intervenciones importantes para reducir ese impacto. Entonces, ¿a qué le llamamos un hospital verde y saludable? Básicamente estamos hablando no solamente de un hospital como tal, sino de cualquier establecimiento que promueve la salud pública, o sea, la salud de las personas, y que es un establecimiento que continuamente está reduciendo su impacto ambiental, y eliminando obviamente todas esas fuentes de gases invernadero, pero sobre todo su contribución a la carga de morbilidad. Entonces recordemos que con ese aporte negativo que estamos dando nosotros, contribuyendo a un cambio climático, estamos también contribuyendo al desarrollo de enfermedades que tienen nuestras comunidades. Entonces, un hospital verde y saludable se le llama también a un hospital que contribuye a la carga de morbilidad, o sea, que reduce las enfermedades relacionadas al medio ambiente. Un hospital verde y saludable también es aquel que reconoce la relación que existe entre la salud humana y el medio ambiente. Y básicamente lo demuestra a través de su administración, su estrategia y sus operaciones. Ahí les tengo un par de ejemplos de casos de éxito que han habido en relación a esto. Porque, por ejemplo, hay un caso, que eso se lo voy a mostrar porque es sorpresa, porque está muy relacionado con ustedes en Colombia, cómo una persona que administra un hospital logró, después de muchos años, reducir y tener éxito en la implementación de intervenciones enfocadas a mejorar la relación entre los pacientes, la comunidad y obviamente el medio ambiente. Y entonces también un hospital verde y saludable, estamos hablando de aquella institución que conecta las necesidades locales con la acción ambiental. O sea, no se queda solamente con intervenciones a lo interno de la operación del hospital o del servicio de salud. Y básicamente también contribuye a que haya una prevención primaria, ¿sí?, participando activamente en las iniciativas por promover la salud ambiental en la comunidad, y obviamente que haya una equidad sanitaria y a lo que le llaman ahora la economía verde. Entonces, ¿qué se está haciendo? Fíjense que desde hace más de 25 años hay una organización sin fines de lucro que se llama Salud Sin Daño, ¿sí?, que básicamente nació con el objetivo, o su visión es transformar el sector del cuidado de la salud en todo el mundo para que reduzca su huella ambiental, o sea, para que reduzca esa emisión de gases de efecto invernadero. Y obviamente se convierta en un punto de referencia para la comunidad en materia de sostenibilidad. Acuérdense que las poblaciones con una buena calidad de salud son poblaciones que vuelven al país o los sectores de un país en sectores productivos y por supuesto sostenibles y competitivos a nivel de país. Y obviamente que básicamente ese cuidado de la salud, ese sector se posicione como líder, mejor dicho, Salud Sin Daño se posicione como líder en el movimiento global para la salud y la justicia ambientales. Entonces ellos nacieron hace 25 años. Sin embargo, esta misma organización en el 2011 creó la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. A febrero de este año hay 1.500 instituciones en esta red global y que están a lo largo de 75 países en el mundo. También en el 2011, a raíz de la conformación de esta Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, pues se lanza o se hace el lanzamiento de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables. Básicamente la misión o lo que esperan es apoyar a través de esta Red Global de Hospitales los esfuerzos que ya existen en todo el mundo para promover una mayor sostenibilidad y salud ambiental en el sector del cuidado de la salud. Y por lo tanto, pues obviamente a través de esto se espera que se fortalezcan los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces, la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables se basa en 10 objetivos. Uno, liderazgo, ¿sí? Básicamente estamos de priorizar la salud ambiental,
enfocado a sustancias químicas, a lo que es la reducción y trata de residuos, la implementación de la eficiencia energética y generar energías más limpias, el agua, transporte, etc. No me voy a ir a cada uno de ellos porque la verdad que es muy extenso. Sin embargo, ¿qué es lo que debe hacer una institución de salud para estar en esta red global de hospitales verdes y saludables? Simple y sencillamente entrar a la página, registrarse y comprometerse con al menos hacer intervenciones para lograr 2 de estos 10 objetivos, ¿ok? Y para poder hablar precisamente de estos 10 objetivos, no vamos a hablar de los 10, ya quisiera yo más tiempo para explicarlo, pero aquí les tengo a ustedes algunos ejemplos creo que son como 5 o 6 de cómo se han cumplido estos objetivos. Entonces, por ejemplo, en el tema de energía. Imagínense que estamos hablando de 2006, estamos hablando hace más de 15 años, ¿ok? El Hospital General de Agostinho Neto lo que hizo fue hacer una intervención creando un sistema integrado de ahorro y reducción de energía. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fue hacer un diagnóstico, hacer una auditoría del uso y el consumo total de la energía, identificaron 30 problemas y de esos 30 problemas en 2 años los resolvieron. ¿Cómo lo hicieron? Con intervenciones muy sencillas. Cambiar los aires acondicionados y los refrigeradores con modelos más eficientes, ¿sí? Hoy por hoy hay tecnologías que ayudan a reducir el consumo de energía o tener consumos de energía más amigables con el medio ambiente. Eliminaron completamente el uso de la gasolina. Imagínense, el logro fue que redujeron en un 25% el uso de la energía. En Singapur, a mí me gustaría conocer este hospital, es el hospital Changi General Hospital en Simei, Singapur. Fíjense bien de que ellos diseñaron el hospital de tal manera que se pudiera utilizar al máximo la iluminación solar, la iluminación natural. Y poder tener también ambientes naturales donde permitieran que el proceso de respiración a través de las plantas que pudieran consumir el dióxido de carbono y generar más oxígeno desde el lobby. Imagínense que hay estanques con koi. Koi es un pez que en Oriente se le quiere mucho porque significa prosperidad. Hay palmeras, árboles y murales de orquídeas, todo natural. La foto que ustedes ven ahí es el techo del hospital. Y básicamente arriba lo que tiene es un jardín hidropónico, ¿verdad? Utilizan la hidroponía, que es una técnica donde utilizan solamente agua para la producción de alimentos. Y pues ellos producen ciertas hierbas o plantas para el consumo propio del hospital. También utilizaron un sistema de protección solar, etcétera. Y el logro es un ahorro aproximado de $800,000 al año. O sea, es un montón de dinero. Entonces, las intervenciones pueden ser muy pequeñas o muy enfocadas, pero a veces dicen es que si voy a invertir en un panel solar que es carísimo, pero los efectos a largo plazo, los ahorros a largo plazo están totalmente, ¿cómo se dice?, comprobados. La generación de energía alternativa, esto ya tiene unos años, esto fue como en el año 2000, el Hospital Pilgrim en Lincolnshire, Reino Unido, en Inglaterra, pues básicamente cambió la caldera de carbón por una caldera de biomasa y que utiliza corteza de árbol renovable y de la localidad. Esa es otra de las intervenciones interesantes que recomiendan, que es utilizar materiales o productos locales. Porque imagínense que solo con eso se reduce parte de la huella de carbono. Y eso viene a través de la reducción de la utilización de transportes, del transporte de los insumos. Fíjense bien que el ahorro en esta intervención, que es cambiar la caldera y utilizar un motor específico, esto yo no soy ingeniera, entonces no lo entendí mucho, pero básicamente el ahorro fue de más de $275,000 americanos al año. Este es uno de los que más me gustó en temas de intervenciones de transporte. En Estocolmo, en un pequeño pueblo de Estocolmo, Suecia, la empresa ISAB lo que hizo fue que empezaron primero a iniciar con un programa de conducción ecológica.
¿Y qué es eso de conducción ecológica? Pues básicamente, pues no ir corriendo, no frenar imprevistamente. Entonces les enseñaron a los conductores a manejar mejor. Muchas personas hubieran pensado de que entonces, pues si llevo una emergencia y va muy despacio, se me va a morir el paciente. Entonces ellos lo que hicieron fue equipar muy bien las ambulancias, tener un buen soporte de vida dentro de las ambulancias y lograron, por ejemplo, en aquellas traslados programados, pues hacerlo en un mejor horario, buscar mejores, ¿cómo se dice?, rutas para poder avanzar. Y una de las cosas que les ahorró mucho es los reclamos por seguros. ¿Por qué? Porque había menos colisiones, había menos daños, y entonces también hubo una reducción importante en el desgaste de llantas y de frenos. Entonces, ¿esto tiene un impacto a nivel ambiental? Claro, porque entonces la emisión de gases provenientes de estos vehículos se redujo solamente con el programa de conducción ecológica. Con el tiempo, y eso no se los puse ahí, por ejemplo, Mercedes-Benz sacó esa camioneta que está ahí, que es de hecho ecológicamente amigable, ¿sí? Ambientalmente amigable. Entonces, combinaron lo que ellos habían empezado como la conducción ecológica con la adquisición de este tipo de vehículos. Tanto fue el éxito que toda la ciudad de Estocolmo adoptó y copió, digamos, de alguna manera, lo que esta empresa había hecho en un pequeño pueblo de Estocolmo. En el tema de alimentos, fíjense que el Hospital St. Luke's de Minnesota, Estados Unidos, algo muy sencillo. Fíjense que pareciera como que hacer un hospital verde o empezar a hacer un hospital amigable o saludable, hay que hacer muchas cosas y tener mucha inversión. Fíjense que St. Luke's, si no estoy mal, tiene más o menos 400,000 personas el año y producen toneladas de alimentos, ¿sí? Ellos lo que hicieron primero fue buscar proveedores locales que les proveyeran de alimentos frescos y también buscaron que esos proveedores dentro de su proceso de producción, incluyendo la parte de la agricultura, fueran sustentables, haciendo más cultivos orgánicos. Y entonces, al comprar esos proveedores locales, también reducían el costo de transporte, de traer de otros estados alimentos que ellos necesitaban. Hicieron una alianza con una entidad que se llama Second Harvest. Harvest es cosecha. Entonces, esta entidad lo que hace es recoger donaciones de alimentos y entregárselas a las familias necesitadas. Entonces, lo que hizo St. Luke's fue ellos identificaron que había un exceso de alimentos, de la producción de alimentos para pacientes, médicos y su personal. Entonces, lo que hacen ellos todos los días es que guardan y etiquetan todos los días y refrigeran los alimentos que sobran y se lo entregan a Second Harvest. Imagínense que St. Luke's tiraba más o menos 40,000 libras de comida al año. Ahora, ¿cómo aporta eso al medio ambiente? Pues básicamente esa iniciativa elimina toda la cadena de desperdicios y evita la emisión de gases derivadas de la descomposición de los alimentos orgánicos. Este me encantó. Este salió incluso en las noticias hace poco, no sé si ustedes lo vieron allá en Colombia, pero es un caso de éxito que incluso publicó las redes de Hospitales Verdes, y es el hospital de la Fundación Valle de Lili en Colombia, en Cali, Colombia. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Hay una persona que empezó a trabajar en ese hospital más o menos 2012, por ahí, no me crean mucho la fecha, y ella iba con una idea de precisamente empezar a hacer intervenciones en el hospital que fueran ecológicamente amigables. Como en esa época pues no había nadie en el hospital que supiera de esto, lo empezó a hacer ella sola. Entonces es un trabajo, lo que llamamos nosotros en Guatemala, un trabajo de hormiga. Entonces empezó con algo muy sencillo. Identificó básicamente cuáles eran las sustancias o productos que producían contaminación, especialmente lo que es el mercurio y el cloro. La mayoría de hospitales lo que está haciendo es precisamente eliminando el uso del mercurio y el cloro. El mercurio, por ejemplo, a través de los termómetros de mercurio, los esfigmomanómetros, etcétera, y el cloro,
que todo el mundo lo usa para desinfección, ¿verdad? Entonces, logró que ese primer cambio tuviera un impacto y eso hizo que se redujeran también los costos. Cambió el combustible de la caldera. En lugar de usar gasolina, utilizó un combustible, que se me va el nombre ahorita, que era básicamente la emisión de gases era muchísimo menor, especialmente de dióxido de carbono. Implementó la utilización de luces LED. Tenían luces incandescentes en todo el hospital y lo cambió todo a luces LED. Por supuesto que el costo es más alto, que ahí ella explica en esa entrevista que le hicieron lo difícil que fue para convencer a la junta directiva de invertir en luces más caras que a largo plazo les iba a traer ahorro. Verificó básicamente la composición, el ciclo de vida, el país de procedencia de lo que eran todos los medicamentos e insumos, ¿sí? Y evaluó la utilización entre utilizar desechable y reutilizable. En la pandemia, ellos compraron 18,000 batas reutilizables, ¿sí? Ellos no usaron batas descartables. Evitó el uso de 1,200 batas desechables diarias que hubiera tenido que utilizar y eso fue un ahorro más o menos de $80,000 durante la pandemia. Y obviamente el descartar las batas desechables y llevar al medio ambiente basura, ¿sí? Con residuos de muy largo tiempo, también lo evitaron con esta intervención. Y por último, el Hospital de la Clínica Biblia de San José está en el proceso de poder llegar al año 2050, ¿ya? A lograr la meta de emisión cero, o sea, llegar a cero emisión de CO2 o de gases invernadero en su operación. Hoy por hoy ya ellos ya empezaron, básicamente empezaron con los paneles solares. Este es el techo de parte de la Clínica Biblia en Costa Rica y ellos han logrado mejorar de cierta manera con estos paneles fotovoltaicos, reducir el consumo de energía proveniente de lo que es el consumo de petróleo y energía no renovable. ¿Ok? Todavía tenemos tiempo para un videito de 3 minutos. Perdón, yo creo que me pasé de los 20 que me habían dado, como siempre. No te preocupes, Doc, claro que sí. Bueno, este es un video, espero que no sé si se escucha. ¿Se escucha, licenciada? No tiene audio, No. hay que compartir Ok. el sonido del equipo. Denme un segundito, hay que compartirlo con audio. Denme un segundo. Si le doy a compartir aquí, lo doy sonido. Listo, ahora sí. Este en inglés no tiene subtítulos en español para los que les cuesta un poquito el inglés. Aquí va. Like most doctors, I began my career by swearing my allegiance to the Hippocratic Oath. As a pediatrician, I was so proud to be part of the tradition of the ancient doctors who swore, in the same spirit as we do today, to treat the sick and protect them from injustice, and above all, to first do no harm. Since the times of Hippocrates, medicine has evolved in unimaginable ways. Inside our clinics, we've become brilliant at treating our patients' symptoms. But outside our walls, some of these illnesses are growing to epidemic proportions. Of course, we ask ourselves, what is making people sick in the first place? And why do they keep coming back? In our journey to diagnose and treat the body, we've been to the moon and back many times over, masters and explorers of the very small. But 20 years ago, some of us saw that to understand the problem, we had to take a wider view. From that vantage point, we saw thermometers, each containing enough mercury to poison an entire lake, piled up in our trash. From an even wider lens, we saw medical waste incinerators on our own properties, throwing toxic fumes skyward. Dioxins and mercury from waste incineration fell to Earth, entering the water we drink and the fish and animals we eat, poisoning our bodies and the developing brains of our children. Our own fingerprints were all over the scene. We were contributing to making our own patients sick.
all in direct violation of the oath we had sworn to do no harm. So we formed a coalition of doctors, nurses, and advocates to push back, and pushed healthcare to stand with our oath and clean up our own house. Today, only a handful of incinerators exist in the US, and mercury thermometers are going the way of the horse and buggy all around the world. But while you listen to me, the climate is changing, and the people we serve face perhaps the biggest harm of all. Now we need healthcare to be a leader within this widest scope. Look at healthcare's global footprint. We consume huge amounts of energy on every continent, contributing to climate change and air pollution that kills 7 million people a year. In the US alone, healthcare is responsible for 8% of greenhouse gas emissions. But here's our leverage. We are 18% of the US economy and 10% of the entire global economy. The changes we make really can move entire industries away from harm and set new norms that will positively impact our patients' health. Imagine, for instance, if healthcare fought antibiotic resistance by purchasing only antibiotic-free meat, or how innovative solutions to eliminating waste, like biodigestion, could help power hospitals and reduce air pollution around the world. Healthcare could help make renewable energy viable. By choosing to turn away from fossil fuel, we would reduce the carbon emissions that harm our patients and our planet. We stand at a turning point in the course of medical history, and we can move to a tipping point. It's within our power and our mission. Dr. Martin Luther King said the moral arc of the universe bends toward justice. Join us as healthcare bends toward a more just and sustainable future, rooted in our original oath, do no harm. Bueno, con esto cierro invitándoles para que reflexionemos.